me he preocupado porque muchos, y así les digo muchos, no me supieron definir lo que es la administración pública. Y eso es algo básico dentro del derecho administrativo, porque si no mal recuerdan, hablamos que la administración pública era básica para lo que nosotros teníamos que estudiar. La administración pública era el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades estatales tienen que lograr sus fines, objetivos y metas. ¿Y cuál es el objetivo de todo eso, del presupuesto que hemos platicado, de el lineamiento de todas las funciones de los ministerios, de las entidades públicas? ¿Cuál fue lo que dijimos que era, por así decirlo, el meollo del asunto? Era lograr el bien común. ¿Y por qué se necesita lograr el bien común? Porque el presidente debe cumplir a cabalidad toda la funcionalidad dentro de la administración pública. ¿Por qué creen ahorita con la entrada del nuevo presidente está la ministra de Comunicaciones y Obras Públicas revisando todo lo que está pendiente? La ministra de Medio Ambiente fue destituida por no cumplir a cabalidad su función y así tiene que estar cada ministerio. Entonces, esa respuesta la pusieron muy pocos, pero la mayoría no me la supo colocar, no sé por qué razón, solo algunos me pusieron es el trabajo de los funcionarios públicos y eso nosotros no sabemos qué es lo que hacen los trabajadores del Estado, pero cuál es la función, cuál es la meta que ellos tienen, nada más que lograr el bien común. Entonces, eso no sé por qué no lo colocaron y eso me preocupa porque eso quiere decir que no hemos comprendido a cabalidad para qué es la administración pública. Hemos platicado también del Ministerio de Salud, que no ha cumplido o no cumplió a cabalidad durante la pandemia con la administración para lograr el bien común, porque vieron que mucha gente se enfermaba y por no encontrar medicina, o sea, que no estaban cumpliendo su objetivo, que es el bien común, mucha gente falleció. Igual, por ejemplo, lo de el Ministerio de Obras Públicas, que es lo que está haciendo ahorita con varios trabajos que tiene a medias. Entonces, está en el cumplimiento del bien común. ¿Por qué va a cumplir el bien común con estas obras? Por ejemplo, hay uno al final de la avenida Petapa, que al no terminarlo, eso obstruye el paso y cuando temprano la gente quiere pasar, encuentra un montón de obstáculos. Entonces se está vedando el bien común. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, que la administración pública, como su nombre lo dice, administrar los bienes del Estado, ¿con qué objetivo? El de lograr el bien común. Y si ustedes se van, que cierren ese micrófono, por favor. Si ustedes se van a la Constitución, en su artículo 107, dice los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de ningún partido político, grupo, organización o persona alguna. Esto que nos da a entender que nosotros, los que trabajan en la administración pública, deben de cumplir llanamente con las atribuciones que les están dando dentro de su trabajo, dentro de su ministerio, dentro de su entidad. Por ejemplo, tenemos la Contraloría General de Cuentas. Cuando miremos esta ley, nosotros vamos a ver qué es la ley en sí de la Contraloría General de Cuentas. Pero así a grosso modo, nosotros sabemos que la Contraloría de Cuentas es el auditor del Estado. Es el que tiene que velar porque todo el presupuesto que se otorga al Estado, que se otorga a las instituciones, va para el objetivo, para el renglón que debe de utilizarse.
no puede utilizarse en otra cosa, como les he platicado, que sí se puede cambiar, pero lleva determinado proceso y debe uno de justificar cuál es la razón por el cambio del renglón presupuestario. La mayoría dentro del renglón presupuestario se utiliza para funcionamiento y que es el funcionamiento en el Estado. Se implica infinidad de situaciones, mobiliario para las instituciones, pero hay renglones específicos que se tienen que utilizar, por ejemplo, en las obras públicas, en la manutención de áreas protegidas, la manutención en buen estado de animalitos silvestres, y infinidad de cosas, que cada renglón está estipulado para lo que se va a hacer y cada mes de septiembre, todas las entidades presentan una planeación de la utilización de de su presupuesto para el año posterior. Y así se los puede aprobar el Ministerio de Finanzas de acuerdo a la ejecución que ellos tuvieron anteriormente. Recuerdan que yo en alguna oportunidad les dije que si no ejecutaban el 100% de su presupuesto asignado, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Les recortaban dicho presupuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. Esa fue una de las preguntas que a mí me causó extrañeza que no me pudieran responder. Otra estaba también que es el patrimonio estatal. ¿Qué es el patrimonio estatal? Como su nombre dice, patrimonio, que significa un conjunto de bienes pertenecientes ya sea a una persona, a una familia, a una entidad estatal. Y cuando uno dice patrimonio estatal, son todos los bienes que tiene asignado el Estado. En algunas oportunidades ustedes han escuchado que por ejemplo, una institución se cambia de lugar, se cambia de edificio, se cambia de colonia, se cambia de residencia, eh, infinidad de cosas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el Estado no adquiere en algunas oportunidades bienes a su favor. Entonces, pero los pocos que tiene es el patrimonio estatal. Un problema hubo, si ustedes no mal recuerdan, donde se estaba comprando un edificio por parte del Ministerio Público sobrevalorado. Entonces, esas son las situaciones que eh, en algunas entidades se han dado y por eso es que evitan, por así decirlo, comprar eh, edificios, comprar cuestiones, porque la sobrevaloran. Entonces eso es lo que evita que puedan obtener y prefieren pagar en alquileres onerosos que evitan y recortan el bien común de la población por pagar esas instituciones. Entonces, esa fue otra cuestión que a mí me dejó, así como dicen, bueno, no saben qué es el patrimonio estatal, qué es lo que está pasando. También vimos la propiedad. Yo les puse eso, ¿se acuerdan que yo les pongo y les he dicho que tienen que ver cuáles son las palabras de las preguntas que se piden? Pedimos explique, identifique, mencione, pero aquí yo les puse qué es el patrimonio estatal y qué es la propiedad estatal. La propiedad, cuando ustedes hablan, ay, mi papá tiene su casita, es su propiedad. Entonces, es el bien que él tiene, un bien particular, porque es de él. Ahora, la propiedad estatal, ¿qué es? La propiedad estatal son todos los bienes que tiene cada entidad o que tiene el Estado a grosso modo. Y el patrimonio estatal son todos los bienes que el Estado posee, pero también estamos viendo renglones presupuestarios, tenemos también mobiliario, que también es bien,
Solo que acuérdense que hay dos clases de bienes, bienes muebles y bienes inmuebles. Cuando hablamos de bienes muebles, podemos mencionar escritorios, podemos mencionar, incluso hay una situación que ustedes han escuchado que bienes muebles es todo mobiliario que se puede mover sin detrimento de él. O sea, un sillón es un bien mueble, un vehículo es un bien mueble, que ustedes lo pueden trasladar de un lado a otro y no sufre ninguna alteración, a diferencia del bien inmueble, que ese no se puede trasladar porque sí sufre menoscabo en su integridad. ¿Tienen alguna duda? Vale. Entonces quiere decir que ya tienen ustedes claro eso. Eh, eh, lo que pusimos ahí. Ustedes tienen como futuros abogados, tienen que tener mucho cuidado en las preguntas que se les hacen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en las audiencias, ustedes van a tener que responder. Y si algunas veces hacen el cambio en alguna interpretación, ¿qué es lo que va a pasar? Su cliente después los va a perseguir y va a decir que ustedes no lo defendieron con la calidad que ellos esperaban. Entonces, eso era lo que les quería comentar de el cuestionario que hicimos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver la ley del Ministerio Público. La vamos a repasar porque son las leyes que nosotros tenemos que tener bien cimentadas, bien conocidas como futuros abogados. El viernes yo necesito que tengan la ley de la Contraloría General de Cuentas, que es la que nos toca que repasar y es hasta donde va a entrar para el examen parcial del día lunes, el segundo parcial. Entonces, si quiero que respondan bien cimentado y lo que ustedes, a ver, ¿qué delitos comete un funcionario público? Ahorita me preguntan. Habíamos platicado que cometen varios delitos. Estábamos platicando dentro de los que yo les pregunté qué delitos cometen. Y acuérdense que son aquellos cuando el funcionario público no cumple a cabalidad con sus funciones. ¿Y cuáles serían estas? Las incumple por negligencia, las incumple por peculado. Ese es el delito que más se escucha. Por incumplimiento de deberes, que también platicamos lo de los policías. Estarían en cumplimiento de su deber. Donde estaban ellos bebiendo, ahí había un cumplimiento de deberes. También platicamos en esa oportunidad cuando el funcionario público no cumple a cabalidad sus funciones. El peculado es uno, cuando se da peculado. Cuando, por ejemplo, en una situación hay alguien que se apropia de bienes del Estado, tratando de solapar su funcionamiento con excusas, por así decirlo, o con situaciones que no vienen al caso. Por ejemplo, peculado es cuando un funcionario administra bienes del Estado, pero lo desvía hacia otra situación. Pone dentro de su informe, porque todos los funcionarios públicos, los que trabajan en el Estado no me dejarán mentir, hay que rendir informes de las actividades que se realizan. Entonces, pueden poner que utilizaron el dinero para comprar insumos y lo utilizaron para un escritorio. Son renglones diferentes, pero lo pueden hacer y ese escritorio lo utilizaron para la casa. Están apoderando del dinero del Estado y eso lo pueden encontrar en su código penal, dentro de los delitos, y van a ver que es apropiarse de un dinero que no nos corresponde. Entonces, eso es lo que son los delitos del Estado. También está el abuso de poder. ¿Cómo se da el abuso de poder? Y se da mucho, por ejemplo, cuando
incumplen ciertas funciones y hacen, por el abuso de poder, algunos hasta obligan a que el trabajador esté fuera de horario, a que el trabajador lo lleve de aquí a otro lado o que les ayude a cambiarse su casa, de casa. Y eso pasa. Eso no me dejará mentir el que ha trabajado en el Estado, que utilizan los bienes del Estado para cambiarse de casa. Se cambian de un lugar a otro y el trabajador, el piloto, que es un trabajador del Estado, por abuso del poder del funcionario, tiene que trabajar fuera de horario y llevarle al diputado tal sus cosas porque se está cambiando de casa. Entonces, ¿eso qué se llama? Es uno de los ejemplos de abuso de poder y sí se puede dar, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, bueno, pero si abuso de poder tiene que cumplir. Eso no es cumplimiento de trabajo, eso es abuso de autoridad, abuso de poder. Otra cuestión que se da también y está dentro del peculado, la malversación de fondos, que dijimos también que se trata de cuando se cambia un renglón a otro. Esos son los delitos que se dan dentro de la administración pública, los más conocidos. Hay otros también, pero ahorita no vamos nosotros a mencionarlos porque eso lo van a ver ustedes cuando vean derecho penal y procesal penal. Nosotros ahorita estamos dentro de la administración pública, de todo lo que incumplen los funcionarios públicos. Vamos a hablar el día de hoy de la ley del Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es una entidad autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que la Contraloría General de Cuentas, trabajan independientemente del organigrama del Estado. O sea, tienen su propio reglamento, su propia ley y su propia manera de trabajar, su autonomía. Tienen jerarquías también diferentes. Entonces, el único que puede tener, por así decirlo, un mandato, no mandato, sino que ¿cómo podríamos decir? Bueno, estar sobre ellos, miremoslo así, es el presidente. Sin embargo, solo sí, puede citar o invitar a la fiscal general, como lo hizo el presidente en su oportunidad al iniciar este mandato, para que participe en una junta de gabinete, en cualquiera, o de los ministros de Estado. Acuérdense que el presidente realiza sus funciones con todo el gabinete de los ministros de Estado. Él solito no puede decidir. Igual él les presenta algo y da su refrendo presidencial y el ministro es el que le firma, pero el responsable de lo que les está presentando es el presidente. Entonces el presidente puede invitar a la fiscal general a que esté con él, ¿ya? Dentro de la Junta de Ministros o que vaya a alguna junta en que se necesite estar ahí, pero la fiscal podrá actuar con voz pero sin voto. Eso está estipulado, abran su ley del Ministerio Público y lo vamos a ver. Acá vamos a ver, está en el artículo 5 y en el artículo 4 está la coordinación, que es lo que estábamos platicando de la invitación del presidente. Entonces veamos, desde el inicio, ¿ya tienen su ley aperturada? Sí, licenciada. Vayámonos a la definición. Eso ya todos lo saben y dirán, ¿por qué vamos a aprender esto? No, todo lo que ustedes manejen dentro de su acervo cultural
les va a servir en cualquier momento. Ustedes no pueden decir en alguna oportunidad, es que yo no lo sabía. No, ustedes siempre tienen que estar atentos. Van a una audiencia, tienen que llevar sus leyes o su computadora donde a ustedes se les facilite más para poder, siempre lo he dicho, defender a su patrocinado. Igual si les preguntan dentro del derecho administrativo cuáles son las funciones de tal ministerio, cuáles son las funciones de tal entidad, ustedes puedan contestar someramente y bien definido lo que esto significa. Por ejemplo, la definición del Ministerio Público es una institución, como platicábamos, con funciones autónomas. Promueve la persecución penal, o sea, persigue todos los delitos. Dirige la investigación de los delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir esto? Acción pública son aquellos delitos donde va cualquier persona a presentar una denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público, aunque esta persona después diga, no, me apareció lo que se me perdió, o me apareció, o mi señora ya se reconcilió conmigo, o qué sé yo, infinidad de cosas. Por eso se llaman delitos de acción pública, porque, como su nombre lo dice, el Estado es el que tiene que velar por la investigación a través del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, en ejercicio de su función, perseguirá siempre la realización de la justicia. O sea que con su objetividad, imparcialidad y el principio de legalidad, él tiene que hacer la investigación correspondiente hasta llegar al culpable. Llegar quién es el que cometió el delito, por qué lo cometió, en qué circunstancias lo cometió, para poder implementar y aplicar la justicia. Aquí en el artículo 2 tenemos las funciones. Entonces, a pesar, dice, son funciones del Ministerio Público sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes las siguientes. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Investigar los delitos de acción pública, promover la persecución penal ante los tribunales, ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos al Ministerio Público en algunas oportunidades a presentar una demanda contra el vecinito. El Ministerio Público nos otorga una audiencia, se llama una audiencia de conciliación, donde cita a la otra parte y llegan a un acuerdo. ¿Por qué se puede? Porque se pelearon, porque Pedrito le prestó dinero a Juanito y Juanito ya no se lo pagó. Entonces se va a quejar Pedrito y llaman a Juanito, entonces Juanito dice, sí, lo voy a pagar, se lo voy a pagar en tantas cuotas. Entonces ahí ya se llegó a una conciliación porque es un delito de acción privada, entonces el Ministerio Público ya no investiga, ya no nombra para ir a hacer un montón de situaciones y ahí les voy a traer los nombres de todo lo que hacen dentro de por ejemplo, si mataron a una señora en una casa, tienen que llegar a hacer un peritaje, a hacer un estudio, a revisar y todo. Ahora bien, sí, por ejemplo, viene una persona, ese es un delito el que les mencioné de acción privada, ¿ya? Pero porque esta señora dijo que la había golpeado también. Y cuando se llegó a la audiencia de conciliación, resulta que eso era mentira. Que ellos dos solo se pelearon, se maltrataron, pero hasta ahí llegó. Entonces el Ministerio Público ya no vuelve a llegar, como dicen, a la escena donde ocurrió el incidente o el accidente o la golpiza, sino que ya en la Junta Conciliatoria ya da por cerrado el caso. Ahora bien, si es un delito de acción pública, este se da cuando, vamos a poner un ejemplo más común que hay, y es el que más se está dando en el Ministerio Público. Llega una señora y llega a acusar a su esposo de que la golpeó. Bueno,
llega toda morada de la cara y de los brazos. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Inicia la investigación de oficio, se llama eso. O sea, con la denuncia que hizo la señora, entonces ellos ya se ponen de acuerdo, mandan peritos al lugar, a la casa donde vive, donde la golpeó, con qué la golpeó, si está el arma ahí, y no, bueno, empieza la investigación, hacen el expediente y todo. Pero ¿qué sucede? A los 15 días de que se presentó esa denuncia, bueno, aparece la señora, según el perito del Ministerio Público, llega a preguntarle cómo va su investigación. Sin embargo, la señora llega y le dice al del Ministerio Público, mire, licenciado, fíjese que yo ya no voy a seguir con mi denuncia que hice, porque fíjese que ya hice las paces con mi esposo y ya estamos en buena situación y yo no quiero que le vaya a pasar nada. Es lo que hace el perito del Ministerio Público o el fiscal. Mire, señora, disculpe, pero nosotros tenemos que seguir con la investigación porque su esposo cometió delito de femicidio. Y según la ley, quien golpea a una mujer comete delito de femicidio. Ya no podemos nosotros retractarnos o ya no podemos evitar eso, sino que tiene que seguir la denuncia que usted hizo hasta sus consecuencias. Y si se encuentra que él la ha golpeado, no solo esta vez, sino que varias veces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se declara a esta persona como culpable de las agresiones que le ha ocasionado y ya se le inicia un proceso. Esos son delitos de acción pública, a diferencia de los delitos de acción privada, que son los que mira el Ministerio Público. Aquí también en el artículo 3 menciona la autonomía. El Ministerio Público actuará independientemente por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna, salvo lo establecido en esta ley. ¿Cuál es lo establecido? Que no puede pasarse ninguna entidad, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría General de Cuentas, ni el Tribunal Supremo Electoral, que son entidades autónomas, que son los derechos humanos. Sobre eso no puede ninguno pasarse. Otra situación, que el Ministerio Público no tiene que obedecer a ningún organismo del Estado, sino que él es autónomo. Él trabaja por sí solo. Ahora bien, ¿cuál es la unidad y jerarquía del Ministerio Público? Es única e indivisible para todo el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público puede trabajar acá, como puede trabajar al final del Petén, como puede trabajar en la frontera entre México y Guatemala, y entonces tienen que cumplir sus funciones en cualquier situación y en cualquier lugar. Tienen las mismas atribuciones, tienen la misma jerarquía y no dependen de ninguna otra entidad. En el artículo 6 estipula la vinculación. El Ministerio Público, con la calidad que tiene, puede pedir, y lo hace, ayuda de la Policía Nacional Civil, ayuda de alguna entidad del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque la policía puede ir, el Ministerio Público, ustedes no han visto que anda un trabajador del Ministerio Público con su chaleco MP, con un privado de libertad, deteniéndolo ahí o llevándolo enchachado. No, él va a la par de un policía, porque el que tiene esas funciones es el policía. Igual que cuando va a pedir informe de la señora que quedó toda herida porque la golpeó el esposo, va al hospital. ¿Quién es el que le da el informe de lo que le pasó a ella? Los médicos del hospital, quienes lo recibieron. Entonces, esas son las
el apoyo que necesita de otras instituciones, no más para el cumplimiento de sus funciones, que debe ser la investigación hasta concluir con la persecución penal y definir si hay o no delito. Ustedes han visto en la televisión que en algunas oportunidades se da una audiencia y en la audiencia viene y el abogado defensor supo defender a su patrocinado. Y el Ministerio Público presentó su argumentación. Pero ¿qué pasa? Viene el juez y se pone a revisar el expediente. Entonces, él decide, de acuerdo a lo que le presentó el Ministerio Público, que no es congruente, y lo que le presentó el abogado defensor, que sí tiene razón de ser, porque el detenido o el privado de libertad no estaba a la hora y en el lugar que el Ministerio Público especifica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El juez lo declara, eh, lo exonera, pues, de la persecución penal. El Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Puede apelar ante esa sentencia. Puede pedir que se repita o puede pedir también que quede sin efecto y sea repetido el proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver las funciones de la fiscal general o el fiscal general. Según el artículo 11, determinar la política general de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver quién está dentro de cada puesto, quién es competente, quién tiene todas las atribuciones que se necesitan, porque en algunas oportunidades hay fiscales que se dedican a determinada situación. Hay unos que solo ven delitos de drogadicción, otros que ven delitos de drogas, de la venta y consumo de drogas. Hay otros que ven delitos de femicidio, hay otros que ven delitos de las empresas donde hay defraudación fiscal. Entonces cada uno tiene asignado la atribución que le corresponde. O sea, les dan cierta, no todos los fiscales van a ver todos los delitos en algún momento, no. Si por ejemplo yo llego a denunciar una defraudación tributaria, él me va a mandar con la delegación de defraudación tributaria. Si voy a presentar un delito de femicidio, me manda a la zona 10, que es donde se ve todos los delitos de femicidio. Si voy a denunciar un maltrato a la niñez, me manda al MAIMI, que está en la zona 2. Entonces, cada una dentro del Ministerio Público, de forma autónoma, que rinden información al fiscal general, pero cada quien con sus propias atribuciones. Digamos, los nombramientos, ya sabemos que son los que, dice el fiscal general, será nombrado por el presidente de la República en una nómina de 6 candidatos. Igual que ahorita los gobernadores. Ustedes vieron, le presentaron al presidente una, por así decirlo, una nómina de gobernadores, de nombres de gobernadores, y él tenía que decidir cuál era el gobernador que era competente para cada entidad que lo estaba proponiendo. Incluso en algunos, y todos protestaron, algunos municipios y departamentos no les aceptaron a la propuesta de sus gobernadores. Entonces, ¿quiénes son los que nombran al fiscal? Además del presidente que ve la nómina, el presidente de la Corte Suprema. Es un grupo el que está ahí revisando la nómina de los candidatos. ¿Quiénes son los que están? Está el presidente de la Corte Suprema, los decanos de la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales, el presidente de la Junta del Colegio de Abogados y Notarios. Miren qué importante, porque ustedes tienen que estar siempre bien enterados de todo. El presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios,
Si ustedes se dan cuenta, casi solo de la facultad somos los que estamos integrados dentro de esa terna, por así decirlo, nómina, como ustedes quieran, para nombrar al fiscal dentro de los 6 candidatos que nos están presentando. Y ustedes, patojos, ustedes pueden llegar a cualquier situación de estas. Pueden llegar a ser presidente de la Corte Suprema. Pueden llegar a ser decanos de las facultades de Derecho. Pueden llegar a ser presidentes de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y presidente del Tribunal de Honor del Colegio. Cualquiera lo puede hacer. Entonces tiene que estar preparado para todo eso. Y las calidades, pues aquí están las calidades que debe presentar el fiscal. La remoción, ¿ya? Dice el presidente de la República podrá remover al fiscal general por causa justificada debidamente establecida, ¿sí? Y una de estas es la comisión de un delito. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que ser un delito probado previamente para hacer la destitución. Entonces, si no comete un delito el fiscal de la República, no lo pueden destituir solo porque el presidente quiere hacerlo, ¿sí? Sino que tiene que estar un delito que sea doloso. Ahí se acuerdan que hay delitos dolosos y hay delitos culposos. Eso también ya lo tienen que haber visto. ¿Cuál es la diferencia entre el doloso y el culposo? Que el culposo lo comete uno en cualquier momento, sin pensarlo, por cualquier situación. Por ejemplo, si uno atropella a una persona, ustedes han escuchado que dice fue un homicidio culposo, que quiere decir que fue por culpa, que no llevaba la intención, que no quería cometerlo. Ahora bien, si hablamos de un delito doloso, ¿qué quiere decir? Que el dolo es la situación que se da, el dolo es la intención que lleva la persona. ¿Y cuando se da por eso cuando se da un delito doloso? Cuando llega la persona pensando y ya tiene planificado y tiene cómo lo va a matar, dónde lo va a atropellar, dónde lo va a tirar y todo eso, eso es un delito doloso, porque tiene intención, tiene dolo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Seguimos viendo. Tiene también en el artículo 15 la sustitución. En caso de remoción, renuncia o ausencia definitiva, el presidente de la República nombrará a quien deba sustituirlo de la nómina que le fue enviada, o sea, el que quedó en segundo lugar. Ahora bien, él va a ser el que va a ser nombrado, igual que si el presidente se va, ¿quién dijimos que va a sustituirlo por determinado tiempo? Ahí sí es por determinado tiempo, el vicepresidente, mientras se elige a la persona que lo va a sustituir de forma definitiva y que va a cumplir las funciones de presidente de la República. Digamos entonces, vayámonos al artículo 24 que establece los fiscales de distrito y de sección, que son los que platicábamos, ¿verdad? De que cómo es que está definido cada fiscal, cómo es que cada uno tiene sus atribuciones y que no puede un fiscal que está viendo delitos de Maima ir a ver, sí lo puede hacer, pero mediante sea sustituido en dicha posición, pero no puede venirse de Maima a ver drogas y todo, solo porque hay alguien que lo llama y que lo sustituye ahí, no, tiene que haber determinado proceso para que pueda darse esto. Ahora bien, sigamos viendo, aquí también habla de asesores específicos. El fiscal general de la República, los fiscales de distrito y fiscales de sección podrán solicitar la asesoría de expertos, fíjense lo que dice, la asesoría de expertos de entidades públicas o privadas para formar equipos interdisciplinarios de investigación para casos específicos. Hay en la universidad, en una oportunidad estuvieron dando cursos
de todo lo que se da dentro de un procedimiento cuando llegan los fiscales del Ministerio Público a la escena del crimen, cuando se dan todas las, por ejemplo, donde están los casquillos, donde está la distancia que hay. Ustedes han visto, tal vez cuando han visto una situación donde están los del Ministerio Público, ellos ponen su cinta amarilla para cubrir la escena del crimen. Ustedes han visto que ponen unos números, dentro de aquí hay un casquillo, otro número de otro lado, porque son todos los indicios que están dentro de la escena del crimen. Indicios son los que van a poder llegar a determinado momento a indicar si es cómo se cometió el delito para poder lograr las pruebas definitivas. Indicios solo son situaciones, son cuestiones que se van a ir dando dentro de solo, única y exclusivamente en la escena del crimen, pero no nos van a servir en determinado momento y puedes decir, los indicios son la prueba. No, 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 no. Nosotros tenemos con esos indicios que armar nuestra propia prueba en sí, pero ya poniendo dentro de una misma palestra, por así decirlo, todos y cada uno de los indicios encontrados y para qué nos van a servir. Por ejemplo, en los casillos, ver el tipo de arma, ver el tipo de que se utilizó, a qué distancia se disparó, cómo se disparó, porque hay unas balas, ustedes han escuchado, que hay balas expansivas y hay balas que solo penetran. Entonces, todo eso son los indicios que nos van a llevar a poder catalogar la escena del crimen. Por eso se necesita asesores específicos. También se pueden en algunas oportunidades pedir, por ejemplo, hay situaciones donde se da la venta de droga. Entonces el Ministerio Público con sus asesores van a investigar todo el tipo de, cuando hacen un allanamiento, acuérdense que el allanamiento solo se puede hacer de 6 de la mañana a 6 de la tarde con una orden de juez competente para poder ingresar a determinado lugar. Ustedes han visto en algunas oportunidades que cuando salen de su casa puede que hayan policías afuera, pero si no son las 6 de la mañana, ellos en ningún momento pueden ingresar a la residencia. Tiene que ser la hora estipulada, que es las 6 de la mañana, y no pueden pasar de las 6 de la tarde, salvo que esté el delito flagrante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, llegan a un pleito y están allá afuera y la señora está pidiendo auxilio y ustedes oyen que le está golpeando, entonces vienen los del Ministerio Público y entran, o la policía o quien esté ahí ingresa sin tener orden de juez ni nada, porque está lo que ellos pelean, el salvar la vida. Está la persona que está cometiendo el delito en plena flagrancia. Entonces, por eso es que ellos no tienen que tener ninguna autorización de juez para poder ingresar a la habitación, a la casa o a donde tengan que ingresar ellos. ¿Tienen alguna duda? No, licenciada, gracias. Seguimos entonces. Esta ley ustedes la van a llevar el día lunes para el examen, ¿ya? Y sí les voy a permitir que la puedan eh, utilizar, porque ustedes ya tienen que ir conociendo y el día viernes tenemos que ver la ley de la Contraloría General de Cuentas para que ustedes vean lo que hace la Contraloría General de Cuentas. Ya nosotros ya tenemos que tener claro que el Contralor es el auditor, el de la Procuraduría General de la Nación es el licenciado del Estado, es el abogado del Estado, que el Ministerio Público es el investigador del Estado,
Entonces, todas esas cuestiones nosotros las tenemos que tener bien claras, ¿verdad? Para saber cuando a ustedes les pregunten, disculpe, ¿me puede decir quién es el abogado del Estado? Entonces ustedes van a decir, bueno, es el Procurador General de la Nación. ¿Y quién es el defensor de los derechos humanos? El Procurador de los Derechos Humanos. Este Procurador de los Derechos Humanos ahorita está muy bien porque sí ha estado atento a las situaciones que han dado. El que tuvimos anteriormente nunca se presentaba en parte. Pero sigamos. Vayámonos al artículo 62, siempre de nuestra ley. Ahí vamos a encontrar las faltas. Las faltas dentro de los trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, se consideran faltas las siguientes. Aquí tienen las faltas leves y esas se dan en todas las entidades estatales. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, llegan tarde. Esa es una falta leve. La falta de respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo. Y eso también se da, porque algunas veces uno llega con un fiscal y a pesar de que uno es abogado, imagínense, siendo un abogado, algunas veces responden mal, a las personas particulares les pueden contestar más mal de lo que le contestan a uno. Entonces esa también los puede uno acusar porque es una falta leve. La negligencia en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si están en una investigación y ustedes llegan a averiguar eso, cómo va el trámite o cómo va el expediente y qué es lo que les dice el fiscal. Ay, fíjese que no hemos podido averiguar. Bueno, pasaron 2 meses, llegan a los otros 2 meses y vuelve a pasar lo mismo. Entonces ahí que ya se está dando la negligencia, ¿verdad? Porque no está cumpliendo con sus funciones. Otra cuestión, el uso inapropiado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Los vehículos, que es en lo que más se da, ¿ya? Y el vehículo es un bien mueble. Inmuebles casi no se da porque nadie va a utilizar una entidad o un bien mueble, perdón, bien inmueble del Ministerio Público para hacer una fiesta, ¿va? Que sería un uso inapropiado. O hacer una fiesta en las instalaciones fuera de contexto tampoco. Esas son las faltas leves. Ahora vamos a ver las faltas graves. ¿Cuáles son las faltas graves? Ausencia o abandono injustificado de sus labores. Otra vez volvemos a la inobservancia del horario de trabajo. Faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos. Celeridad, rapidez, que se apure a hacerlo para que pueda cumplirlo. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de las leyes no deben ser comentados. ¿Qué quiere decir esto? Todos los procesos que llevan los del Ministerio Público necesita tener reserva, porque no pueden estar ellos diciendo, ay, doña fulanita vino a quejarse de que le utilizaron su cuenta bancaria. Si ella no la utiliza, podría ser, ¿verdad? Y están hasta delatan el número de cuenta bancaria y toda la cosa. Entonces, eso es una negligencia. La falta en el acatamiento de las normas. O sea, cuando hablan de esto es en el horario, en el cumplimiento de sus funciones, ya en investigaciones ocasionando consecuencias graves para el desarrollo del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, volvemos otra vez, ¿verdad?, a la escena del crimen, que no recogieron todos los casquillos o que no tomaron toda la debida observancia dentro de la escena del crimen y no recogieron el arma con el que se cometió el homicidio y estaba atrás de unos botes de basura, pero no registraron ahí. Eso se llama que no acatan las normas de la investigación. También presentarse a trabajar en estado de embriaguez, ¿ya? Calumniar a los compañeros, causar intencionalmente daño o usar en provecho propio de terceras personas los bienes, otra vez
los bienes muebles, que podemos decir los vehículos, ¿verdad? Podría ser. Y hacer actividades partidistas, ¿verdad? Votar en el próximo evento por tal y tal partido, eso tampoco lo pueden hacer. ¿Sí? Omitir e informar a la víctima del resultado de las investigaciones es otra cosa de la negligencia. Estamos viendo esto. Y hacer acusaciones, formular conclusiones o rendir informes o dictámenes carentes de fundamento legal. No pueden decir que una persona cometió tal delito si no hay una investigación apropiada. Y esas son, ya vimos las faltas leves, las faltas graves y las muy graves. Vamos a ver cuáles son los muy graves. El desempeñar simultáneamente a la función empleos o cargos remunerados, con excepción de la docencia. Cuando uno tiene un cargo dentro del Estado, no puede ejercer una función en una entidad privada simultáneamente porque, y más que todo se da entre los abogados, porque algunas veces estamos dentro de una entidad y vamos a aperturar nuestra oficina y ahí ejercemos funciones fuera de el horario o dentro del horario. Podría ser en la hora de almuerzo, podría ser en cualquiera de esas. Esa es una falta muy grave. Inferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona. El Ministerio Público no puede ir a una entidad y decir, eh, mire, aquí venimos a tomar tales instalaciones y es tal vez una entidad de la Policía Nacional, no lo pueden hacer. Pueden pedir ayuda y la Policía Nacional está en toda como dicen, la obligación de prestar la ayuda, pero no pueden obligarlos. Cometer cualquier acto de acoso, coacción o abuso. Eso también se da en ciertas instituciones, que si mi compañera es muy bonita y todo, yo como compañero de ella dentro de la institución, la acoso y toda la cuestión, no se puede dar. Entonces, todas esas son faltas muy graves. No ingresar ni actualizar la información del avance de las investigaciones, eso es repetitivo y es falta de, ya sea leve, muy grave o muy grave. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que hagan imposible la elaboración de un adecuado requerimiento, también. Omitir ciertas cuestiones tampoco se puede. ¿Verdad? Introducir evidencias por medios ilegales, tampoco, porque no va a aparecer una... Cuando el Ministerio Público toma todas las pruebas, se llama eso embalaje, o sea, las envuelven en determinada, en una bolsa, por así decirlo, debidamente sellada y todo, identificada por el Ministerio Público, y cuando se va a la audiencia, ahí se van todas las pruebas embaladas para que puedan sacarse en determinado momento o las pueda reconocer la persona que cometió el delito o el agraviado, cualquiera de los dos. Y así tenemos una infinidad de delitos graves. Los muy graves, que son los que que los del Ministerio Público no pueden cometer y las sanciones que tienen dentro de los mismos para que ustedes vean y ustedes van a ver. Fíjense lo que dice juntas disciplinarias, que es lo que pueden ocasionar. Entonces aquí, para que pueda participar en la junta disciplinaria, está todo lo que no debe haber cometido dentro del mismo. ¿Sí? Y están las atribuciones, la supervisión general, y toda la situación que se da dentro del procedimiento disciplinario para la carrera fiscal. Entonces, esa es la ley, una de las leyes que va a entrar dentro de el siguiente, el segundo parcial. Entonces, por favor, les pongo siempre cuestiones de la administración, ustedes deben de estar atentos. Por favor,
Lo dejamos hasta aquí el día de hoy y nos escuchamos el día viernes. Ahí estudien, por favor, les voy a subir material siempre de las responsabilidades políticas y de la relación jurídica y relación funcional de los empleados públicos. Que Dios me los bendiga, los escucho el viernes, se cuidan. Buenas noches.